Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. ¿Conocen los parches de Dioxaflex? Son una solución rápida, segura y efectiva para el tratamiento del dolor. Los únicos con diclofenac, epolamina, que garantizan una máxima absorción y acción directa sobre el foco del dolor. Miren. ¿Dolor en el codo? ¿La rodilla? ¿El tobillo? ¿La muñeca? Cortalo. Los parches Dioxaflex son los únicos con diclofenac epolamina y se pueden fragmentar para colocarlos directos sobre el foco del dolor. ¿Te dolió? Se te fue. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas en este segmento del programa. Nos está acompañando Andrea Tuana, trabajadora social, directora de la ONG El Paso, y Denise Legrand, comunicadora. Muchas gracias a las dos. Denise ya nos había visitado, ¿no?, en otra oportunidad. En un móvil. Ahí está. Por otro tema. Bien, hoy lo que nos convoca es a continuar un debate que habíamos empezado ayer, que venimos arrastrando desde hace mucho ya a esta altura, pero que no por eso se salda. Exacto. Va a tener su tiempo. Se aprobó la ley, finalmente, de violencia de género. No con opiniones en contra, igualmente, ¿no? Uno, incluso después podemos llegar a compartir alguna. Ahora, para arrancar, se aprueban leyes, se amplían penas, se endurecen, las marchas, los 8 de marzo son cada vez más gigantescas y se siguen muriendo mujeres. ¿Estamos en el camino correcto? Bueno, la aprobación de la ley realmente es un salto cualitativo, porque es una ley que fuertemente está apuntando y orientando a todo el Estado a poder trabajar hacia la igualdad de género. Y ese es el camino correcto, porque es muy importante atender a las víctimas, muy importante tener un sistema de respuestas, pero lo más importante es empezar a trabajar en transformar aquellas relaciones de poder que están generando las situaciones de violencia. Y especialmente en el caso de las mujeres, que son las principales víctimas, esta ley lo que propone y promueve, dentro de un montón de otras cuestiones, es trabajar hacia una sociedad en igualdad de género, una sociedad justa y una sociedad en donde no existan relaciones de abuso de poder entre varones y mujeres. Eso es más que correcto, es un horizonte muy alentador. Nadie podría, desde ninguna perspectiva, decir que lo que estás planteando así tan contundentemente tiene matices o tiene riesgos. Sin embargo, ahí, cuando se empieza ya en el... Nadie está discutiendo si se necesitan más recursos, si debiera haber más protección a las víctimas, nadie discute eso. Ahora, cuando se entra en esta otra arena que tiene que ver con la perspectiva de género, enseguida saltan las voces que hablan de la ideología de género, que hablan de una ley que en algunos artículos pareciera pretender dinamitar la heterosexualidad. Es decir, ¿por qué pasan esos desencuentros? ¿Tenés explicación, Denise? Creo que lo primero que hay que celebrar de esta ley es que se excede un poco la respuesta penal. En Uruguay estamos muy acostumbrados a regular a través de la cárcel y de la respuesta penal problemas que son sociales. Creo que es lo primero que merece como una celebración. Después entender este tema como integral y también el posicionar el tema de género es un tema bien complicado porque también, en particular en el último tiempo, ha habido como una determinada como tergiversación del tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? ¿Quién lo tergiversa? ¿Las feministas más radicales o los machistas más radicales? ¿Quién lo tergiversa? Hay un conjunto de errores que se cometen a la hora de hablar de género. Cuando hablamos de estereotipo de género, hablamos que cuando yo nazco y nazco nena, nazco con algunas condiciones. Cuando nazco varón, nazco de otras. Que se traducen en que, por ejemplo, al varón le dan una pelota y a la nena le dan cuestiones de cocina. La mujer en su adultez termina trabajando 20 horas no pagas en su casa y el varón termina celebrando Rusia 2018 yendo al Mundial. Hay esas desigualdades que también se traducen en la ropa que nos ponemos, ¿no? La ropa de los varones dice dale campeón y la ropa de las mujeres dice hola preciosa. Todas esas cosas son los estereotipos de género. ¿Eso lleva a que el hombre termine matando a sus parejas? Es todo parte de una construcción cultural que obviamente el femicidio, el asesinato del hombre a la mujer o la violencia en sí misma también es parte de esa construcción de la que el hombre es parte. Porque el hombre no puede llorar, porque el hombre es el macho proveedor también. Por algo, el 93% de los delitos en Uruguay son cometidos por varones. Entonces tenemos un montón de cuestiones que llevan
no solamente al femicidio, que es el peor momento de la violencia, sino también que vivamos violencias cotidianas, que nos griten en la calle, que no lleguemos a algunos lugares, que nunca hayamos excedido el 20% de participación política cuando somos la mitad de la población. Hay un conjunto de desigualdades que es importante entenderlas desde este lugar, desde los estereotipos de género y desde el género, y perder un poco el miedo a hablar del género como la construcción que se propone la igualdad de varones y mujeres. ¿Y por qué se interpreta o por qué aparece la lectura que en la intención de romper con la relación desigual de poder asociada a los roles de género, sería lo mismo que romper con géneros o romper con prototipos que per se no tendrían por qué estar asociados a algo negativo o a algo destructivo, ¿no? ¿Por qué se nos vamos pendularmente hacia los extremos? Es parte de construcciones extrañas, hasta graciosas muchas veces que se hacen. O sea, cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género, no hablamos de destrozar la familia. Ni de prohibir el rosado para una niña. Tampoco. Hablamos que la niña no sea condicionada toda su vida por ese usar rosado. Si la niña quiere usar rosado, yo uso rosado también, no es un problema con el rosado. El problema es que las condiciones que venimos siendo mujeres o siendo varones al mundo nos condicionan cómo habitamos ese mundo. Bien. Ahora, vieron que en realidad mueren más hombres en el mundo que mujeres. Claro, pero creo que la perspectiva de género no implica solamente mirar el género de la víctima. Porque yo escuchaba en el Parlamento y no podía creer que había gente que decía no nombran a los varones víctimas y daban casos concretos porque son varones. Vamos a escuchar algo que se escuchó justamente en el Parlamento. Por favor. A ver, ¿cuán aislado es? ¿Cuán excepcional es? De quien mata, del victimario. A ver, director, por favor, a ver si podemos poner este tape. ¿Cuántos padres hay? Hay uno que está en huelga de hambre en San José porque no dejan ver a los hijos por falsas denuncias. O no. A ver, mujeres, o tuvimos muy mal ojo a elegirlo y hacernos cargo entonces, pero ese hombre está haciendo huelga de hambre porque quiere televisión, porque quiere prensa, o será porque hace 1 año y pico que no ve al hijo. Entonces, no nos ponemos en el lugar del otro, lamentablemente no nos ponemos en el lugar del otro y tratamos siempre de hacer cosas que nos reditúen votos, que nos reditúen prensa, y no, yo lo veo de esa manera. Muy tristemente lo veo de esa manera. Las mujeres tenemos mucho para dar, pero tenemos 2 oíditos, mis queridas, 2 oídos para escuchar y 1 sola boquita para hablar, porque hablar se habla tan fácil y rápido. Así que era eso lo que quería decirles y bueno, muy preocupada por las cosas que se viven en nuestro Parlamento, muy preocupada realmente. Parte que no está allí en el video, que es muy preocupante, en la que esta legisladora dice que hay que, bueno, asumir las consecuencias de haber elegido mal una pareja. Lo dijo, ¿no? Lo dijo. Sí, dijo, bueno, el ojito, bueno, pero hay una parte donde se explaya en ese concepto y dice, bueno, hágase cargo, ¿no? Hágase cargo usted por haber elegido mal una pareja y entonces, digo, a ver, claro, estamos en el algo habrá hecho. A mí me preocupó, francamente, más allá, yo pensé que el debate de esta ley iba a ser sobre el articulado, iba a ser sobre las mejores maneras de proteger a las víctimas. ¿Y qué demuestra esto? Demuestra que el problema es más grave. No, pero no lo sabíamos que el problema era más grave. No, demuestra el nivel de nuestros legisladores. Ah, pero ¿tú crees que lo que pasa en el Parlamento no se replica o no tiene su génesis en la calle, por eso afuera? Yo le exijo a los legisladores que tengan otro nivel de discusión, obviamente, del articulado. Bien, pero no estamos ante un tema que por más leyes que se vayan votando por legisladores absolutamente eruditos, después si no la hace carne la gente, ¿esto no se soluciona? Lo que pasa es que acá me parece que a esta altura el debate debería dirigirse hacia ¿qué es una ley? ¿Qué busca una ley? Porque aquí se decía, y yo creo que se decía bien, que todo este debate está, digamos, de alguna manera permeado por toda una discusión filosófica, cultural, donde han aparecido muchos conceptos que yo creo que son compartibles. Pero la pregunta es, ¿la ley es el lugar para introducir esos conceptos? Y lo digo ¿por qué? Porque ¿qué es la ley? La ley es una norma que, viniendo de la autoridad legítima de la sociedad, del Estado, se hace obligatoria para la sociedad. Cuando no se cumple, hay sanciones y para el cumplimiento se establecen determinados mecanismos. Cuando acá se quiere, a través de la ley, generar esos cambios, que me parece que la sociedad además ha ido evolucionando en el sentido
que se señala aquí. O sea, me parece que el rol y el papel y la visión que la sociedad tenía del papel de la mujer hace 40 años no es la que tiene hoy. Me parece que eso es muy claro. La inserción en el mundo laboral, la asunción de responsabilidades en la sociedad. En fin, muchos factores explican ese cambio sin que haya habido ninguna ley en el medio. Entonces, la ley es el camino para eso. Porque cuando se entra a legislar sobre determinadas conductas y no se establecen mecanismos coercitivos para hacer cumplir eso que se legisla, ¿qué sentido tiene hacerlo? ¿Qué sentido tiene hacerlo? Si, por ejemplo, aquí, y voy a caricaturizar, se hablaba del ejemplo, el varón que se le da la pelota y la nena que se le da la muñeca, ¿no? Un poco como estereotipo, digamos, de lo masculino y lo femenino desde la niñez. Muy bien. Supongamos que hay un movimiento que alienta que, bueno, que no, que a la nena se le pone una pelota y al varón una muñeca y ponerle pollera y en fin, y como el otro día que vi unos varones con taco de mujer. Bueno, pongamos ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el poder coercitivo que tiene esta ley para hacer obligatoria esa conducta? Porque si no lo tiene... Bueno, pero que no pretende eso la ley, no lo puede tener, por eso... pretende, Pascal. Pero justamente es lo que estoy diciendo, es lo que estoy tratando de demostrar. Lo que tú estás diciendo es lo que yo estoy tratando de demostrar. Que la ley no es el camino para eso. Porque la ley que establece una norma obligatoria, porque viene de la autoridad legítima de la sociedad, y establece sanciones para el que no la cumple o estímulos para cumplirla, en este caso no tiene ningún sentido. Ayer Alfredo decía que, en fin, que hay que repartir las tareas en el hogar, que el hombre tiene que lavar los platos y hacer la cama, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, supongamos que se pone en la ley. ¿Y qué mecanismo tiene la ley para obligar a la gente a cumplir eso? Porque si no hay un mecanismo coercitivo para obligar, no tiene ningún sentido la ley. Se está usando la ley para una cosa diferente. Pero ¿para qué bueno, a ver, ¿para qué se está usando para ti esta ley? Pero la ley no... O sea, la ley tiene puntos importantes, podemos debatirlos en otro momento, el tema, digamos, de los hechos de violencia que sufren las mujeres, y me parece que hay algunas omisiones que las podemos ver en otra intervención. Pero cuando se mete toda una ley tan larga como esta, a mi juicio se pierde el rumbo, y se usa la ley para una cosa que la ley no tiene funcionalidad. Uno, para poner un tornillo, no usa un martillo, usa un destornillador. Pero a ver, vayamos a Gregoria. ¿Tú lo que querés es que esta ley pretende introducir ideología de género? Lo que estoy diciendo es que la ley no es el instrumento hábil para imponer estas cosas en la sociedad. Eso es lo que estoy diciendo, bien, punto. Ese aspecto está clarísimo, pero al margen te estoy preguntando. Es lo que quería decir. Al margen te pregunto, porque además hay quienes lo sostienen, que en realidad ya hay voces que se han levantado diciendo que esta ley, de alguna manera, más que procurar, o además de procurar, bueno, equidad y la protección de derechos, está tratando de combatir la heteronormatividad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir bueno, que podría ser ideología de género. A ver, lo que está haciendo la ley justamente es evitar lo que sucede hoy, que en los centros educativos muchas veces se atienden estas situaciones cuando ya es tarde. Hay muchos docentes que tienen que acudir a situaciones de violencia, a ver cómo de algún modo hay una campaña que tiene que ver en secundaria con la prevención de la violencia en el noviazgo. ¿Por qué se tuvo que llegar a eso? Porque los chiquilines, cuando están encarando sus primeras relaciones, y aquí las personas que tienen más experiencia que yo pueden hablar de eso, presentan signos de violencia. Y eso tuvo que ser una iniciativa de un sector de la educación, cuando en realidad tenemos que educar en valores y educar en igualdad. Acá hay mucha gente que se molesta y dice que es ideología de género, decir que la familia no es solamente aquella que está compuesta por mamá, papá y dos hijitos, ¿no? Si es uno varón y la otra nena, mucho mejor. Esa familia, hay que decirle a esta gente, ya no es la familia tipo en nuestro país. Y no depende eso de una guía sexual, no depende de una ley de violencia de género, ya no constituye nuestra realidad, la realidad que muchos quieren que siga siendo. Señores, es otra la realidad que hay. Y hay que acompañar desde la educación, desde el ámbito educativo, esa realidad diferente y diversa que hoy tenemos. Andrea. A mí me parece que hay gente que no ha leído la ley, ¿no? Porque si alguien dice que esta ley pretende combatir la heteronormatividad es porque no la leyó. Que quizás pues, perfectamente podamos pensar en impulsar una ley en ese sentido, porque bueno, es otra concepción también que hay que discutir. Esta ley se centra en poder trabajar en la prevención de las situaciones de violencia de género. Y la violencia de género se produce
por las situaciones históricas y culturales de dominación masculina respecto a las mujeres. Eso es un dato de la realidad. Ya no podemos seguir discutiendo que vivimos en una sociedad machista, que las mujeres recién en 1930 empezamos a votar. O sea, hay cosas que ya no podemos discutir más, porque son datos de la realidad. Que por qué una ley para las mujeres, porque los hombres mueren más que las mujeres, mentira. Los hombres no mueren a manos de sus parejas mujeres. Los hombres morirán a manos de otras personas, pero no mueren por violencia de género. Entonces, me parece que vamos a decir, no tenemos que desinformar a la gente, digamos la verdad y centremos, primero, que lean la ley y segundo, los disparates que se escucharon en ese Parlamento realmente a mí me preocupan. Primero, hablan de personas que siguen negando la realidad, que son nuestros parlamentarios, que justifican la violencia, o sea, estamos justificando los femicidios porque la señora eligió mal. Mañana esta diputada me dirá, y bueno, la abusó sexualmente el padre porque ella lo provocó. O sea, si vamos en esa línea de pensamiento, volvemos 100 años para atrás, en donde estas Bueno, pero situaciones... si esa es la línea del pensamiento, o es pretender no invisibilizar, que es verdad que también, así como la gran mayoría no, pero también existen mujeres que faltan a sus tareas, a sus deberes de patria potestad, que golpean a sus propios hijos, que evitan que los padres vean a los niños, también existen. Claro, pero yo me refiero a la frase que dijo, señoras, eligieron mal, mal, sí, ¿verdad? Está bien. Ahora, que existen situaciones de injusticia, que existen situaciones, eso no lo vamos a negar, sin lugar a dudas. Ahora, que la mayoría de las víctimas son mujeres, que la mayoría de las situaciones de abuso sexual, por no decir el 95%, son verdad, también es un dato de la realidad. Que puedan haber algunas situaciones que sean de falsas denuncias, lo hemos discutido hasta el cansancio, hay pero sobrados equipos técnicos que pueden hacer esa diferenciación. Entonces me parece que lo que estamos hablando acá es de que la ley está tratando de corregir una situación de grave injusticia social que vivimos hace años las mujeres. Y yo creo que la ley es un instrumento más necesario para la corrección de esas injusticias sociales. Y va justamente a orientar a la educación que tiene que trabajar. Ya no es un tema de si al docente le interesa o si al colegio privado le interesa, sino que toda la educación pública tiene que empezar a trabajar en deconstruir esos estereotipos de género que son los responsables, entre muchas otras complejidades, de las situaciones de violencia. Entonces, es muy importante. Yo creo que caemos yo creo que es muy compartible y obviamente ese proceso se está dando en la sociedad independientemente de la ley porque... Las mujeres siguen muriendo. Bueno, muy bien. Vamos a ese punto. Vamos a ese punto concreto. Las responsabilidades en el tema. Por un lado, la visión ideológica del tema, del patriarcado, todas esas cosas. Perdón. Por otro lado, los... Perdón. ¿Me dejas hablar, Alfredo? ¿Me dejas hablar? Estás hablando todo el día. Te hago una pregunta y te... No, porque si no me dejas redondear el pensamiento, no voy a poder cumplir con mi trabajo. No voy a poder cumplir con mi trabajo que dar mi punto de vista libremente. Dejen que termine la idea, después voy contigo. Entonces, vamos a los casos concretos. ¿Qué? Nada, por favor, sigan. Esta semana, un día no estuve en el programa. Estuve en la ciudad de Flores. Muy bien, caso concreto. Le voy a poner el caso concreto, no con nombre y apellido, porque ahora se me fueron los nombres y apellidos. En febrero del 2016, ¿y a dónde apunto? Apunto a la responsabilidad de las instituciones del Estado. Esto no es un tema ideológico. Cada caso concreto hay responsabilidades previas. Hay denuncias que no fueron atendidas, hay mujeres que fueron a pedir ayuda y no se les dio. Pero eso está contemplado en la ley. Perdón. No, ¿y las omisiones del Estado cómo se contemplan? Bueno, justamente, mayores recursos. Febrero, sí, observatorio. Febrero del 2016. Se asalta, ustedes lo recordarán, el cuartel, el grupo de artillería número 2 de Trinidad. Un soldado en la madrugada, en un acto muy valiente, muy arrojado, sale a defender su unidad, recibe un balazo, apresan al delincuente. El delincuente revela que estaba operando para un narcotraficante que estaba sentado en Trinidad, da nombre y apellido. Esa persona estaba denunciada por violencia doméstica. Esa persona no fue investigada y a los 2 meses asesinó a su pareja. Un caso concreto, típico, y acá no hay ideología, acá no hay nada. Acá hay un caso concreto, una omisión del Estado en no investigar una denuncia formulada y en no acudir
a quien estaba necesitando ayuda en ese momento. Quiere decir que las situaciones de violencia, que las hay y que son reprobables y que tienen que merecer la máxima sanción penal, tienen en su camino, en su itinerario, muchas omisiones del Estado, de la policía que no atiende denuncias, de los vecinos que, bueno, de la sociedad, a veces los vecinos que no intervienen, de jueces que no actúan como es debido. O sea, hay una situación de violencia que se da claramente, hay muchos ejemplos. Cada uno de ellos tiene una historia particular. No se puede englobar todo en una visión ideológica, doctrinaria y por ahí explicarlo todo. Porque, repito, cada caso hay que estudiarlo y analizarlo. Y este caso concreto que yo digo, el Estado podría haber evitado esa muerte de esa mujer si hubiera actuado ante una denuncia concreta formulada oportunamente. ¿Qué quería decir, Alfredo? Tenemos resabios patriarcales en esta sociedad que todavía son vigentes. Yo creo que esta ley ayuda a combatir la violencia doméstica. Que se saquen artículos como aquel de que por el asesino de la mujer encontrada infiel podía ser eximido por el honor, es de la Edad Media, estamos en del siglo XXI. O el tema de que sea abuso sexual, ¿no? Y no atentado al pudor, violento al pudor. Atentado violento al pudor era ¿de qué estamos antes. hablando? Estamos hablando de abuso sexual. Entonces, yo creo que la ley ayuda, sirve, es necesaria, pero no es suficiente. A mí me parece que hay mucho camino para recorrer, porque la ideología patriarcal existe. Acabamos de escuchar un buen ejemplo de lo que es la ideología patriarcal para mi concepto. Entonces, creo que el gran problema de esto, ¿por qué las reacciones frente a esto? Porque los hombres, en definitiva, se sienten cuestionados. Y algunas mujeres también. Y algunas mujeres, porque es verdad, hay mujeres machistas. Entonces, nadie, no es un monopolio de los hombres, no somos solo los machos, los machistas. Hay muchas mujeres machistas, la diputada esta creo que es un ejemplo clarísimo. Es decir, sentimos que estamos cuestionados en nuestra situación de poder. Y me parece que la herramienta clave de todo esto es la independencia económica. La mujer que no logra la independencia económica, no logra la independencia de ningún tipo. Y me parece que ese es el elemento que hay que apuntar para que el cambio cultural de esta sociedad sea real, es que la mujer pueda lograr ser libre e independiente de su pareja, su marido, sus padres o lo que sea, para poder realmente lograr un plano de igualdad. Bien, permítame un paseo por tribuna y ya vuelvo al panel. A ver, Vale. Realmente espero que esa mujer, aparte de que claramente tiene rezagos machistas, hable de la ignorancia, porque lo que está diciendo es realmente de cuarta. Pero por otro lado, hay que pensar, yo veo con muy buenos ojos esta ley, es una causa que para mí es muy cercana, y quiero decir lo siguiente, también tenemos que hacer autocrítica, no en la pareja que elegimos, sino que a veces somos nosotras mismas que le damos insumo a esos machistas para estar en contra de estas situaciones. Voy a poner un caso concreto. Representantes del Estado que por no resistir las críticas a sus pensamientos se amparan en ser mujer para no ser criticadas. Eso también tenemos que erradicarlo. Si somos feministas, queremos igualdad. Así como se puede criticar el pensamiento de un hombre, de una mujer, igualdad de oportunidades, de sueldo y demás. Bien. Creo que es una gran conquista en un proceso además de construcción que viene a revelar la propia ley, ¿no? El objeto, el alcance de la ley justamente es construir, digamos, la libertad, una vida libre, ¿no?, de las mujeres con respecto a la violencia de género, basada en género. Y para eso establece determinadas pautas que tienen que ver no solo con la protección, no solo con el combate, no solo con la sanción, sino también con la prevención. Y yo creo que en esto es justamente cuando nosotros encontramos el verdadero rol que tiene una ley en una sociedad. Es decir, no necesariamente una ley puede estar generando cosas hacia adelante, sino que también puede estar tomando en la construcción de esa ley cosas que se vienen construyendo culturalmente. Y yo creo que esta ley es rica en ese sentido, porque, digamos, recoge la lucha, en este caso, ¿no?, de la sociedad misma por una sociedad mucho más igualitaria, pero también genera cuestiones de futuro que van a permitir que nuestra sociedad, en definitiva, sea mucho más sana, ¿no? Y sea mucho más sana, sobre todo, para nuestras hijas y nuestros hijos. Ligia. Sí, creo que esta ley es una respuesta a los problemas que hay, pero me parece que va a quedar insuficiente, y también por el tema del presupuesto. Muchas veces también hemos visto que las leyes no se pueden aplicar por falta de presupuesto. Por ejemplo, con el tema de los juzgados, si hubiera más presupuesto, también los juzgados podrían ser mayores, podría haber mayor formación de esas personas que trabajan en estas situaciones. Y con respecto al tema cultural, la construcción cultural, yo también lo vería por el tema económico. Me parece que las desigualdades económicas son las que también generan, más que lo cultural, las situaciones de violencia.
mientras más una mujer dependa económicamente de otra persona, también va a tener que soportar, va a hacer que viva en situaciones de violencia y va a tener que soportar situaciones de violencia. Cuando una mujer no tiene una vivienda digna, cuando una mujer no tiene trabajo, tiene que estar a cargo de sus hijos sola, tiene un sueldo de 15.000 pesos, me parece que esa situación económica también va a ser entonces la que la lleve a soportar y depender de otra persona, en este caso un hombre, y también soportar situaciones de violencia. ¿Estás de acuerdo, Denise, con ese planteo? Sí, tenemos que ver que las mujeres terminamos ganando sueldos inferiores, terminamos trabajando más horas en nuestras casas, terminamos a veces no saliendo de nuestras casas a trabajar justamente por los estereotipos de género. Son construcciones culturales. Y una cosa es que yo, que soy mujer universitaria, pueda decidir qué hago con mi vida. Eso no quiere decir que mi ejemplo personal es el que construya política. Entonces, a la hora de hablar de las cuestiones de género, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos, como varones y como mujeres. Y además nosotros mismos somos todos privilegiados. Entonces es bien difícil pensar de nosotros mismos. Cuando hablamos cuando se plantean de nuevo el sistema penal también como captación, el 78% de los varones que mataron a sus mujeres no tenían antecedentes penales. Entonces no podemos seguir echando la culpa a esos lugares cuando no estamos buscando el problema. ¿Y por qué hablamos de violencia de género? Porque a la mitad de las mujeres en el mundo las mata alguien que los conoce. Solo el 6% en el mundo de los varones son asesinados por alguien que los conoce. Y si vamos a las cifras de Uruguay, en las cifras de Uruguay nos encontramos que el 62% de las mujeres asesinadas por año son asesinadas en casos de violencia de género, casi un 10% en agresiones sexuales, y solamente un 15% de las mujeres que son asesinadas en Uruguay no tenían vínculo con la persona que las asesinó. La violencia doméstica es el segundo delito más denunciado después del hurto. Entonces, cuando hablamos de violencia doméstica, hablamos de cuestiones no de la intimidad, sino de seguridad pública. Y desde ahí tenemos que posicionarnos a la hora que pensamos en esto, porque no estamos hablando ni de casos individuales, ni de mi experiencia de vida, ni de ninguna de las personas en particular, sino que estamos hablando de una problemática que nos atraviesa y que nos atraviesa desde que somos muy chicas. Y también esto de que la mujer termine no asumiendo algunos trabajos o no pudiendo emanciparse, o no pudiendo sobrevivir, o sea, la autonomía económica también es parte de, porque siempre estamos asociados a esa educación de la dependencia. Y de nuevo, los varones también son parte de este problema también como víctimas, porque les enseñamos a los varones que deben ser machos proveedores. Entonces, ahí cuando hablamos en este tipo de leyes que se intenta promover una cuestión más integral que se entienda desde la educación, desde el trabajo, desde la salud, desde la seguridad, es justamente porque varones y mujeres tienen que liberarse de los estereotipos que les vienen dados. ¿Está el temor instalado de que esta deconstrucción de los roles, ¿no? De los prototipos, de la heteronormatividad, creen que está instalado ese miedo de que entonces, bueno, vaya a evolucionar en el futuro la adopción de nuevos géneros, como si el sexo biológico pasara a tener otro valor o a descartarse y entonces hubiese una promoción de adoptar otras identidades? ¿Eso es un miedo que está instalado y que puede estar de alguna manera socavando o tergiversando el espíritu de esta ley o cualquier otra en esta dirección? ¿Qué pensás? A mí me parece que eso es... A ver, yo creo que todo tiene que ver con el terreno de las ideas, ¿no? De lo que uno piense, de su concepción y de su manera de ver el mundo. Entonces, ver el mundo en que los cuerpos se dividen en varones y mujeres es una concepción. Es la concepción tradicional histórica. Hay quienes tienen otra concepción y entienden que pueden haber distintas maneras de habitar un cuerpo. Digo, me parece que eso, y sí, y hacen mucho terrorismo, quienes están como agarrados a la idea de que hay varones y mujeres y que los varones son de esta manera y las mujeres son de esta otra, hacen mucho terrorismo planteando un mundo catastrófico que realmente dista mucho de lo que imaginamos las personas que creemos que hay que debatir eso. Pero cuando se entrevera el debate, ahí me parece que en esto de río revuelto, ganancia de pescadores, cuando estamos hablando de una situación de injusticia social, en donde las mujeres hemos sido y todavía seguimos siendo discriminadas y víctimas por el poder de los varones, entonces entreveramos esa otra cuestión. Me parece que lo que pretendemos es dejar todo sin tocar, o sea, mantener la situación hegemónica en la que estamos. Y te digo, por ejemplo, si será importante este proyecto de ley, que hoy una niña de 13 años puede tener un novio de 50.
Y hay muchos señores de 50 que manipulan y seducen a una niña de 13 para ser sus novios. No teníamos hasta hoy ninguna figura legal que permitiera decir que eso es abusivo y que este señor es un abusador sexual. Ahora, con esta ley, se plantea que hasta los 15 años... No existe el consentimiento, digamos. No existe el consentimiento, salvo que la relación sea consensuada de 12 a 15, que es la edad donde se puede consentir, o que no existan más de 10 años de diferencia entre la niña de 12 o el niño de 12 y la pareja. O sea, para mí ese es un cambio revolucionario, porque nosotras quienes trabajamos en los territorios, estamos cansadas de ver cómo en esta sociedad machista y patriarcal los varones adultos se abusan de las condiciones de vulnerabilidad de las gurisas y se novian con ellas, se casan con ellas y de alguna manera abusan de ellas todo el tiempo. Y eso es ideología no de género, de la igualdad, porque acá tenemos la ideología que sostiene que la dominación masculina y que promueve la dominación masculina, y tenemos la ideología de la igualdad. Esas son las ideologías que tenemos. El género no es una ideología, el género es una categoría que nos permite analizar cómo se distribuyen las relaciones en una sociedad. Hacemos una pausa y ya venimos.